Teodoro para que nos platique de algunas cuestiones de los eventos que tenemos mensualmente para celebrar a los compañeros. Por allí creo que ya les presentó una hojita en donde vienen algunos detalles de las personas que vamos a tener como cumpleaños, y hablábamos un poquito también de San Luis Río Colorado, ¿no?, que es un tema que tenemos pendiente. Yo les voy a pedir a todos los coordinadores, a todos los compañeros, ya lo hemos comentado con los coordinadores, a nivel estatal, de la opción de tener que abrir ya San Luis Río Colorado. En próximas fechas les daremos el punto del día en que estaremos en San Luis Río Colorado, el evento que se llevará a cabo para darle seguimiento a ese asunto que quedó del año pasado inconcluso, ¿no? Dar de alta al grupo Maduradores en San Luis Río Colorado y buscar que nuestro grupo siga creciendo a nivel nacional. Sabemos que es una necesidad darle participación a la ciudadanía. Hoy, de hecho, en el tema que nos acusa, precisamente tenemos a un expositor que nos va a hablar de áreas bastante importantes, ¿no?, sobre este punto. Señores, señor secretario, para dar inicio al protocolo, le cedo la palabra y continuamos con el evento. Muchas gracias, coordinador. Acto seguido tenemos, para continuar con el orden del día, le pido al doctor Teodoro Ramírez de lectura de la filosofía del grupo Maduradores. Claro, con todo gusto. A todos nuevamente buenos días. Filosofía del grupo Madrugadores. Somos un grupo de ciudadanos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra patria. Si es tan amable. Con mucho gusto, los doctor. Principios del grupo Maduradores. Con mucho gusto. A nuestro invitado, bienvenido. Licenciado hermano de nuestro ex compañero madrugador, Alfredo, y forjador también. Muy bien. Muchas gracias. Declaración de principios del grupo Madrugadores. Queremos un país libre en donde el gobierno actúe hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde le sea posible. Queremos una entidad que se distinga en el país por ser la mejor. Somos madrugadores y queremos motivar a crear nueva conciencia en nuestra comunidad. Rescatemos los valores que estamos dejando atrás y luchemos todos juntos por Dios. Que hiciéramos mención precisamente de los invitados que tenemos el día de hoy por parte de Juan Contreras. Sí, le damos una cordial bienvenida al señor Mario Hernández, Marco Hernández e Ignacio Calvio, invitado nuestro socio Juan Contreras. Un placer. Bueno, ahora sí, haciendo uso de la palabra, les diré que el día de hoy tenemos pues al hermano de un ex compañero, ex coordinador, ex forjador también, que lo tenemos, yo creo que tiene ya él en su conocimiento pues la filosofía y la forma en que nuestro grupo trabaja en buscar de ser un foro precisamente de expresión ciudadana que le permita a la comunidad tener conocimiento de los diferentes actores que participan en su desarrollo. Hoy el tema que usted nos maneja y el punto en donde usted está concentrado habla precisamente de un tema que nos aqueja a todos los mexicanos: la transparencia, la rendición de cuentas, la búsqueda de que este país tenga una visión de ser reflejado no como un país que se presente como corrupto, sino tener la oportunidad de hacerlo más transparente, donde todos los mexicanos tenemos la oportunidad de saber que todas las cosas que se estén dando tengan dentro de lo que es la equivalencia del ser humano la oportunidad de ser hechas de la mejor forma, buscando el bien común, no el bien de algunos nada más. Señor Francisco Enrique Postleguay Tagón, pues le voy a ceder la palabra. Tiene 25 a 30 minutos para exponer el tema. Luego, posteriormente, nuestros compañeros le estaremos haciendo preguntas sobre el tema, y posteriormente a los medios de comunicación, a los cuales les agradezco que todos los lunes nos acompañen, les permitiremos pues que terminen con una rueda de prensa, especialmente haciéndole todos los cuestionamientos públicos que ustedes consideren adecuados.
currículum sea tan amable de darnos una semblanza de la misma. Lo más importante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Me complace y me honra estar aquí con ustedes. Pues como lo señaló su coordinador, efectivamente soy hermano de un forjador de los madrugadores y me hice la propuesta de que en la primera reunión que tuviera con algún grupo de la sociedad, a partir de mi nombramiento, sería con el grupo madrugadores. Entonces, para mí esto es una primicia en mi nueva labor. Brevemente, bueno, mi nombre es Francisco Enrique Pustehue Duagón. Fui criado aquí en Mexicali, mis padres llegaron en 1946, yo ya tenía 3 años de edad. Hagan el cálculo sobre mi edad. Y bueno, me crié y me he desenvuelto aquí en Mexicali, en Baja California. De profesión, tengo la profesión de licenciado en Derecho. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. He ejercido como abogado. Fui presidente magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en un periodo de 1989 a 1995. Y he tenido algunos otros cargos, los más relevantes pues es ese, y actualmente tengo la honra, la distinción de haber sido nombrado consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California. Y me honra porque efectivamente, como lo señaló su coordinador, es un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa. Parece que es un tema de moda. Todos los políticos se llenan la boca cuando hablan de la transparencia. Está mucho en el discurso, está mucho en los medios, y creo que a veces hasta de tanto que se usa, que se desgasta y pierde su sentido esencial. La transparencia no es un tema exclusivo ni de los gobernantes, ni de los políticos, ni de los empresarios, ni de los trabajadores, ni de los profesionistas. Es un tema de Estado. Y como tema de Estado nos pertenece a todos. Desgraciadamente algunos se quedan a adjudicar el título de propiedad del tema. Y eso no es sano, porque significa que excluye a otros en lugar de incluir a otros. Cuando digo que es un tema de Estado, significa que requiere una visión de Estado, requiere una política de Estado, y no simplemente una política. Porque en la esencia de la política está el ciudadano. Y si no ponemos en el centro de la transparencia al ciudadano, nos vamos a extraviar. Lo vamos a convertir en un tema de moda, en un discurso, y se va a quedar ahí. La preocupación cuando asumí este cargo es justamente eso: poner en el centro, como causa y fin de la transparencia,
al ciudadano. No es fácil, porque no tenemos una ciudadanía debidamente construida aún. Estamos en proceso de construir ciudadanía. Hoy, en este momento, hay en el seno del Poder Legislativo la posibilidad de una reforma legal a nuestra ley de transparencia actual. Una reforma que obedece a una obligación que nos impone una ley general de transparencia nacional. A través de esa ley general se está procurando armonizar todo el tema de la transparencia para que esté debidamente, repito la palabra, armonizada. Y me voy a permitir algunas reflexiones en torno a lo que significa armonizar, porque muchas veces lo confundimos, y sobre todo los políticos lo confunden con homologar, hacer lo mismo, y no es lo mismo. El tema de armonizar, en cuyo verbo entraña el hermoso sustantivo armonía, cuyo significado consiste en equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diversas cosas de su conjunto. Una aspiración o anhelo de toda sociedad es alcanzar la armonía en su vida colectiva. Pero para avanzar en ese anhelo se requiere un elemento y un valor esencial: confianza. Confianza pública. Ese es nuestro gran déficit y nuestro gran desafío nacional. Nuestro país se encuentra sumido en un profundo bache de desconfianza pública y falta de credibilidad. Y sin confianza nada funciona ni prospera. Hace 15 años, nuestro país y los mexicanos depositamos nuestra confianza y esperanza en la democracia a través de la alternancia del poder, y así inaugurar un nuevo régimen de gobernanza. Han pasado 15 años y la desconfianza reina en nuestro país, debido fundamentalmente a que la democracia no alcanzó o fue insuficiente para derribar el muro de un régimen autocrático construido en base a la falta de rendición de cuentas, de opacidad y de secretismo. Y no logramos derribar, pero sí abrirle unas cuarteaduras a través de las cuales pudimos apreciar la gran corrupción que existe detrás de ese muro. Paradójicamente, los mexicanos, al descubrir esa corrupción misma
que hay que decirlo, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora es visible. Pero hoy, que está ante nuestros ojos y nos enoja mucho. Pero ¿qué pasa cuando los mexicanos nos enojamos mucho? Luego recurrimos a una reforma, a una reforma hasta de la Constitución, pensando que con eso vamos a cambiar la realidad. Esa es nuestra costumbre. Cuando al mexicano no le gusta la realidad, hay que cambiar la ley. Nosotros los mexicanos podemos reformar la ley todo lo que queramos, pero la ley no necesariamente nos va a reformar a nosotros. Sin embargo, sabemos también que eso en nuestra historia ha resultado insuficiente. Y después nos quejamos amargamente de la falta de efectos en la realidad de esas leyes. Como esperábamos, por tanto, cuando hablamos de armonizar, debemos tener presente que armonizar debe ser la armonización de las reglas con los hechos, las respuestas con las propuestas y los planes con las acciones. Es decir, México no debe seguir transitando en dos carriles, el carril de la ley y el carril de los hechos. Dos carriles que no se juntan. Y voy a recordar una frase de Eduardo Galeano que a mí me gusta mucho, porque dice que en materia de derechos, en materia de ley, si se encuentra la ley con los hechos en la calle, ni se saludan porque no se conocen. Hoy tenemos un nuevo sistema de transparencia nacional, creado justamente por la reforma de la Constitución y por la Ley General de Transparencia a nivel nacional. Y próximamente tendremos un sistema nacional anticorrupción pareciera que debe estar debidamente articulados los dos sistemas, porque los dos persiguen lo mismo. Uno, la búsqueda de la rendición de cuentas, transparencia, y la corrupción, anticorrupción, pues sancionar las consecuencias de esa falta de rendición de cuentas y de los delitos o de los ilícitos que se cometan como consecuencia. Esperemos que estén debidamente articulados y armonizados, y esperemos que sea armonización signifique y abarque todos sus componentes. Pero además, tener buenas leyes implica contar con los recursos presupuestales suficientes para poderlos transformar en políticas públicas, porque si no se quedan en el mero texto.
tenemos que llevarlos a la acción, a través de políticas públicas. Igualmente importante definir los parámetros de medición del éxito o fracaso de esas políticas públicas, porque no tenemos elementos de medición si vamos bien o vamos mal, pues para enderezar. En ese sentido coincido con la opinión de un experto en la materia de corrupción en México, que pertenece al CIDE, se llama David Adriano Gaul, quien expresa que no creamos que todo va a salir como pensamos. Para empezar, esta idea no proviene de una posición pesimista, sino realista, que nos ubica para que reconozcamos nuestras limitaciones en torno a todo lo que significa la armonización. Es decir, que debe ir más allá de la armonización de los textos legales. No basta que la ley general nos diga a los estados armonicen su ley, su texto legal y ya. Porque si no estamos conscientes de esas limitaciones, caeremos en la trampa de la desmesura. Y la desmesura nos llevará a alimentar expectativas o esperanzas inflamadas en la sociedad y promesas incumplidas, de las cuales el mexicano ya está harto. Por lo tanto, el pecado imperdonable que no debemos cometer es ese, porque solo abonaría más a la desconfianza pública que ya tenemos y a la falta de credibilidad. De ahí que primeramente tenemos que hablar con la verdad. Ningún país próspero ha prosperado en base a mentiras, en base a medias verdades y en base a simulación. Nuestro país necesita transitar por la verdad. Y la verdad es que lo que necesitamos es hacer efectivo nuestro Estado de Derecho, que también los políticos se llenan la boca cuando hablan del Estado de Derecho. Pero no es el Estado de Derecho solamente la ley. El problema jurídico de México no son las leyes. El problema jurídico de México es su inefectividad. Su indebida aplicación. Y eso se traduce en que la realidad queda igual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos frentes. Instituciones públicas fuertes, profesionales, porque esa es una asignatura pendiente de nuestro sistema. La profesionalización de nuestra administración pública, de nuestros gobiernos. Y por profesionalización no me refiero nada más a tener una capacidad técnica, sino tener una vocación probada de servicio público, una ética de la responsabilidad pública y un compromiso social.
Ese es un frente que todavía está pendiente y que pocos se preocupan por él. Se vuelven las administraciones públicas y los gobiernos cotos para sus partidos, para sus amigos. Nos olvidamos que deben ser instituciones de servicio público, profesionales, capaces, comprometidas con la sociedad. Ese es un frente. El otro frente es la sociedad civil. Necesitamos una sociedad civil debidamente organizada, articulada, que presione, que vigile, que sea guardián, que sea el verdadero contralor del gobierno. También ahí traemos un gran déficit. Estas son las asignaturas pendientes que nos permitirán, a golpes de Estado de Derecho, derribar ese muro de la falta de rendición de cuentas y de opacidad en nuestras funciones públicas. Voy a terminar con un dato duro, si me lo permiten. Una información que a veces incomoda, pero que es una realidad. En el caso del Sistema Nacional de Transparencia recién inaugurado y que va a empezar a funcionar a partir de mayo de este año, se creó un aparato burocrático enorme. Se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el que era antes el IFAI. A los mexicanos nos cuesta casi 1.000 millones de pesos. Y los órganos garantes, que se llaman las instituciones semejantes que existen en los estados, en la suma de las 32 entidades, incluyendo hoy la llamada Ciudad de México, no alcanzan ese presupuesto de ese órgano nacional en su total. Pues me viene a cuentas, podemos armonizar nuestras leyes, podemos armonizar nuestras normas, pero si nuestras instituciones no están equilibradas, no están armonizadas, y vamos a tener una cabeza muy fuerte, con brazos muy débiles y con piernas muy débiles, pues esto no va a caminar. Tiene que ser una armonización integral, proporcional. No podemos tener un INAI de 1.000 millones de pesos y un instituto del Estado de 10 millones de pesos. Ese es uno de los problemas de nuestro sistema. El sistema de concentración de poder y de recursos en pocos para mantener los privilegios. Hoy estamos caminando, y lo digo con mucho cuidado, a una verdadera desfederalización, a un nuevo centralismo. Lo estamos ya viviendo en lo electoral. Ya el Estado nada va a tener que decir en materia electoral y próximamente nada va a tener que decir en transparencia. Los dictados van a venir del centro. Cuidado. Estamos, de cierta manera,
limitando a los estados en su creatividad y su propia productividad. Los vamos a hacer flojos, los vamos a hacer más dependientes del centro y nos van a matar la posibilidad de ser nosotros mismos conforme a nuestras propias posibilidades creativos y productivos. Y eso a mí, en lo personal, me preocupa. No podemos tener un director de orquesta con una batuta de oro y unos instrumentalistas con instrumentos de papel. Esa es mi última reflexión y les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema. Muchas gracias. Iniciando con el ingeniero Jorge García Romero. Bueno, doctor, muchas gracias. Licenciado, pues muy agradecido por toda la exposición. Esperamos que esto dé resultados finales. Pero primero hago notar, en la evaluación que se hizo mundial de 60 países, de los países más importantes en su aspecto económico, se hizo un análisis de lo que es la impunidad. Y en esa impunidad, desgraciadamente, porque así es la realidad de nuestro país, de los 60 quedamos en el 59. Así que, si nos lo proponemos, casi alcanzamos el último, ¿no? Entonces, es una situación realmente preocupante. Para que se pueda dar la transparencia, para que se pueda dar la honradez, necesita ejercerse la impunidad, acabar con la impunidad. Ese es el punto fundamental de toda esta situación. Y mucho de ello deriva también de una falta de valores morales, civiles, que actualmente no se dan en nuestra niñez, no se dan en nuestra juventud. En el momento en que tengamos tanto la materia de civismo como cultura de la legalidad en todo el proceso de nuestra niñez, tendremos otros resultados. No sé qué piense, pero la verdad es que, y en los términos en que señala que se va a dar el ejercicio de ustedes con una limitación presupuestal y con una falta de poder para ejercer las funciones, pues caray, de inicio estamos mal. Ese sería mi, no sé al respecto, ¿qué opinen? De acuerdo con usted. Definitivamente que la causa del problema, ya lo señalé en cierta medida, es educación, al final de cuentas. Formación. Y no solo en la escuela, en la familia, en la sociedad, en los medios de comunicación. Todos estamos metidos en ello. No es cosa de los maestros, no es cosa de las escuelas, es cosa de los padres, es cosa de la sociedad, es cosa de los medios de comunicación. Se tiene que ver desde una visión de Estado, un compromiso de Estado por la cultura de la legalidad a la que usted se refiere. Y eso implica también, obviamente, formar, construir a una sociedad civil. Una sociedad civil que represente esos valores de la sociedad, que presione, que ejerza sus funciones sociales y no se abandone y no entregue, como decimos, el equipo a creer que los gobernantes con buenas intenciones nos van a resolver los problemas.
Los gobernantes vienen de nosotros, son producto de nuestra sociedad, no vienen de Marte. Bueno, algunos sí, pero la gran mayoría son producto de nuestra sociedad. ¿Y qué tenemos que exigir como ciudadanos? Que esas instituciones sean meritocráticas. ¿Y qué queremos decir con meritocráticas? Que estén ahí los que merecen estar ahí, los que demuestren, prueben las capacidades técnicas, el compromiso social, la vocación de servicio público, la honestidad. Mientras no profesionalicemos nuestras instituciones públicas, mientras no exijamos que nuestras instituciones públicas estén debidamente profesionalizadas en el sentido amplio de la palabra, no vamos a avanzar. Esperar que porque vienen de un partido, vienen de otro, que uno es muy bueno, otro es malo, otro es regular. No. Los ciudadanos tenemos que estar presentes en el ejercicio del poder. Porque la democracia solo sirve para hacer poder, para crear órganos de gobierno, pero no para darnos buenos gobiernos. Después sigue la función más importante del ciudadano, la vigilancia, la supervisión, la presencia. Porque la democracia realmente no se va a consolidar en nuestro país hasta que el ciudadano sienta que tiene el poder para decidir o para participar en las decisiones públicas, en las que le atañen a su vida cotidiana. Es cuando entonces nos vamos a sentir verdaderamente ciudadanos, cuando sintamos ese poder de influir en las decisiones. Mientras no llegue eso, la democracia todavía está muy lejana. Entonces coincido con usted al respecto. Muchas gracias, licenciado. Enseguida tenemos al licenciado Juan Contreras. Sí, buenos días. Hace una semana tuvimos el gusto aquí de tener al señor Francisco Florentini. Nos comentaba que en el municipio había manera de bajar recursos de fondos federales para el pago de la reducción de nómina, pero más sin embargo la falta de transparencia no podía hacer uso de esos fondos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esa materia, de ese punto? Pues no le puedo decir mucho porque desconozco el tema, pero definitivamente que la transparencia no solo tiene una trascendencia de carácter social, política, sino económica. En la medida en que seamos más transparentes, más abiertos los gobiernos, tendremos mayores facilidades para obtener recursos económicos. Un limitante por qué México a veces no puede acceder a fondos internacionales es porque no garantiza transparencia en el uso y aplicación de fondos. Entonces la transparencia tiene una trascendencia más allá de lo que creemos. No simplemente es saber lo que está haciendo el gobierno como ciudadanos, sino que el gobierno sea tan abierto que cualquiera puede saberlo, no tiene que ser ciudadano. Que en Suecia, si quieren saber cómo funciona el municipio de Mexicali en la aplicación de sus recursos, lo pueda ver en su portal. Pueda bajar esa información. Que los contratos que celebra con sus proveedores los pueda ver. Entonces la trascendencia, la transparencia tiene una trascendencia en todo el orden de nuestro país. Y eso que usted me comenta no me extraña. No me extraña. Y no es el único municipio. Muchos municipios no tienen acceso a recursos que no garantizan transparencia de su ejercicio. De nada. Bien, continuando con el orden del día, tenemos al licenciado Roberto Soto. Es tan amable. Hola, Roberto. Mi estimado presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, bienvenido. Aquí en Madrugador nos interesa mucho, porque lo dice nuestro himno, hace rato lo escuchó, vincular por el gobierno. Aquí vienes licenciado como representante de un instituto de transparencia
quisiéramos saber así en concreto, ya nos dijiste que tienen 10 millones de pesos de presupuesto, pero sí conocer la estructura, función y sobre todo qué programa de trabajo tienes para Baja California, cómo van a servir aquí a nuestra comunidad, a lo que atinadamente dices a nuestra expresión ciudadana. Me voy a permitir un poquito de historia, Roberto, para que entendamos la posición actual del Instituto de Transparencia. El Instituto de Transparencia nació en 2011, aquí en Baja California. Fuimos el último estado de la República de entrarle al tema. Hubo mucha resistencia de los gobernantes de entrarle al tema de la transparencia. Ustedes deben entenderlo, ¿por qué? Naturalmente. Por fin hubo tanta presión, sobre todo a nivel nacional, al gobernador Osuna Millán, que no se vio más que obligado a crear la ley de transparencia que se dirige actualmente. Y a partir de ahí, el instituto que hoy me honro presidir. Pero esa ley fue hecha a modo. Y ahí, debo decirlo con toda honestidad, colaboraron el sector empresarial. Que hoy aspiran a más y andan presionando para que sea una ley mejor, y estoy de acuerdo. Pero hay que recordar que en ese tiempo el que creó la ley fue Osuna Millán y se sirvió del Consejo Coordinador Empresarial en ese tiempo. ¿Y la ley qué traía? Pues no traía dientes, para empezar. No traía sanciones, no traía medios de apremio. Es como una campana sin baraja, decorativa, no suena. Entonces 4 años han pasado en que ha habido poca efectividad en la transparencia porque no hay la fuerza detrás de la aplicación de la ley. Impunidad. Estaba hecha para que no hubiera castigo, para que quedara a la voluntad del gobernante cumplirla. Entonces nuestras resoluciones son meras recomendaciones. Y las recomendaciones se las pasan por el arco del triunfo. Como se las pasaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por mucho tiempo en México. Las autoridades. Entonces, hoy, la nueva ley que se propone efectivamente ya trae sanciones. Eso es fundamental. La autoridad. Pero la situación actual, sin la reforma que todavía no se realiza, es una situación de un instituto muy débil. Y las capacidades institucionales pues están acordes a esa debilidad. Es una institución débil. En el papel parece muy fuerte, pero en la práctica nos hacen caso cuando quieren. Y eso no debe ser, porque se están burlando. Nos están diciendo que ya hay transparencia en el Estado. Y sí ha mejorado, yo no digo que no, hay voluntad, el gobernador tiene mucha voluntad, tiene una unidad concentradora de transparencia, están trabajando muy fuerte, etcétera, etcétera. Algunos ayuntamientos lo están haciendo mejor, ha progresado, han mejorado de su propia voluntad, pero el instituto en particular, nuestra institución que debe velar porque se cumpla el acceso a la información,
Ese todavía está muy bien. Tenemos ayuntamientos ejemplares. Ensenada es un ayuntamiento ejemplar. Él se propuso por su cuenta, independientemente de nosotros, de la ley y del instituto, tener una unidad de transparencia digna. Y lo ha hecho bien. Y podemos decir que merece nuestro reconocimiento el Ayuntamiento de Ensenada. Tijuana, rezagado, tratando de salir del hoyo, pero muy rezagado. Tecate, pues hay a medias, Rosarito igual, Mexicali muy mal. La verdad, nuestro ayuntamiento de Mexicali es el peor evaluado en materia. Y no era así, ¿eh? Hace 3 años no estaba tan mal evaluado. Ese ha ido de mal al peor. Pero sin un instituto fuerte que vigile, que vele, que impulse, que promueva, que sancione, pues van a hacer lo que quieren. Cada ayuntamiento, cada gobierno que llegue va a hacer lo que le conviene en materia de transparencia. Y eso no debe ser. Por eso parte de la armonización significa instituciones fuertes que hagan, implementen la texto de la ley. Si no, nos vamos a quedar con papelería, con más papelería de la que ya tenemos. Porque si algo tenemos en México es demasiadas leyes. Estamos hiperlegislados. Eso ya tenemos. Gracias por tu oportunidad. Bien, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar. A través de la historia, licenciado, el pueblo siempre ha luchado contra el gobierno, con diferentes tipos de derechos o de leyes o de poderes, hasta que llegamos al democrático. Usted decía que el problema de la corrupción es grave. En nuestro país existen muchos problemas graves. Desempleo, problema de seguridad y la corrupción. Sin embargo, ya la cosa es visible, como usted mismo lo mencionaba, pero yo creo que es insoportable. El pueblo ya no lo soporta. El pueblo está enojado contra este problema de la corrupción y la impunidad que existe. Si nosotros vemos el Facebook, el 80 y tantos % es de denuncias de corrupción, denuncias de robo, denuncias de todo. Y como somos en el país en donde no pasa nada, pues todo sigue igual. Hace rato usted mencionaba también que consejos se han formado mucho, organizaciones se han formado mucho. Y usted nos hablaba de un parámetro de éxito y de fracasos. Mi pregunta es eso. ¿Nos daremos cuenta prontamente de ese parámetro de éxito y fracasos que usted como presidente ciudadano de este Consejo de Transparencia será realidad para nosotros? Pues mire, a México yo creo que lo que más le falta son conocimientos. Necesitamos una sociedad mejor educada, mayor informada, con mayores conocimientos. Porque si no, vamos a seguir siendo manipulados. Nos van a decir lo que quieren que hagamos, nos van a decir información que no es cierta y nos la vamos a creer. Entonces, antes de tener mayor empleo, que es, desde luego es importante, todo, la mayor falta es la falta de conocimiento. El mexicano está muy desinformado, es muy ignorante, no lee, no se informa. Su mayor información no es Facebook. Dígame si ustedes van a hacer información Facebook. Sí, así es. Ahí puede decir unos sandeces.
Y esa es su fuente principal de información. Acabamos de nosotros tener un evento en donde nos informa una experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuáles son las principales fuentes de información del mexicano. ¿Cuál cree que es la principal fuente de información del mexicano? Todos pensaríamos la televisión. No, la televisión está en quinto lugar. Ya pasó. Primero está la familia. Segundo están los amigos. Tercero está Facebook. O sea, somos un país informado a través de chismes. Porque me lo dijo fulano de tal. Y no le damos seguimiento, no buscamos si esa información es real, lo tomamos a primera. Entonces, ¿cómo vamos a poder evaluar temas tan trascendentes como la transparencia, como la corrupción, si no tenemos los conocimientos, si no nos preparamos para ello? Tenemos que responsabilizarnos en lo personal. Estamos normalmente apuntando el dedo para otra parte, las responsabilidades de él, y la responsabilidad personal mía de informarme, de adquirir los conocimientos, de prepararme. ¿Dónde queda? Es lógico. Nos van a seguir manipulando con información a medias, con verdades a medias, con simulación. Nosotros somos los responsables de que esto avance, que nosotros nos responsabilicemos en lo personal, de nuestra preparación, de nuestra información. Y nosotros como instituto estamos obligados a llevar al seno de la sociedad civil los medios por los cuales se pueden empoderar para tener información. Pero no les interesa. Al mexicano no le interesa. Le interesa el chisme, que le digan, ay, mira, ya salió que el fulano tal tiene tanta lana, que tiene tantas casas, y que tal, ay, es un corrupto. No sabemos que a lo mejor esa persona tiene esas casas pues, desde hace mucho tiempo, los heredó, o es un gran empresario, ha logrado éxito en los negocios, etcétera, etcétera. Ah, no. Es un corrupto. Hacemos descalificaciones muy generalizadas y muy absolutas porque no tenemos suficiente información. Hacemos juicios con información muy pobre. Y eso es nuestra más grande, la educación y la preparación. A eso le tenemos que apostar, a la educación, fundamental. Y no me refiero a la educación de los niños, que es importantísimo porque hay que desarrollar nuevas generaciones, pero también al adulto, nosotros ahorita, actualmente. ¿Cuántos revisamos esa información que nos dio alguien a ver si es cierto? La damos por un hecho. Entonces yo creo que ahí está uno de los graves problemas. La impunidad se debe a que también las personas que están ejerciendo las funciones de castigo no están preparadas, no saben. Los ministerios públicos no saben investigar, jamás se les entrenó para hacer una investigación científica. Son investigadores de papel. Si no está en el papel, no existe en el mundo para ellos. No saben interrogar testigos, no saben hacer investigaciones de campo, no tienen manera de investigar científicamente las pruebas. Si no hay un soplón, nunca van a agarrar al delincuente. Entonces, las instituciones que tenemos para sancionar, castigar, penalizar, son instituciones muy débiles. Desde ministerios públicos, policías, juzgadores, etcétera, no estudian, no se preparan, no se adecúan a la regulación. Ese es el grave problema, la falta de conocimiento. Muy bien, continuamos con nuestro coordinador.
Bueno, licenciado, o sea, de hecho lo que comenta usted tiene mucho fundamento y quiero comentarle algo. Estamos a unos meses de que se inicie el proceso electoral en nuestro estado, como en otras partes del país. Hoy, dándonos cuenta de los resultados y de la situación que existe dentro de los mecanismos de transparencia que se han estado evaluando, a nosotros nos preocupa como ciudadanos precisamente que viene una nueva, vamos a decirlo así, camada de nuevas gentes que entren a posturas políticas, desde Cámara de Diputados, desde la Cámara, desde las presidencias municipales, y esto definitivamente tiene una cauce de que no logramos tener una rendición de cuentas de ellos. Hoy por hoy, yo quiero enmarcarle la posibilidad de que nuestro grupo, como Foro de Expresión Ciudadana, hemos dado la tarea de tener una página que esté presentando la evaluación continua de varios factores. Pero también me gustaría saber, usted está viendo que estas elecciones se acercan, está viendo la relación que existe de candidatos, ¿qué puede hacer o qué puede hacer el instituto que usted dirige para poder en un momento dado darle seguimiento a las condiciones que ellos presenten? Miren, ahorita se está trabajando en México una ley general de responsabilidades administrativas. Ustedes ya han visto en los medios de comunicación la propuesta de 3 de 3. Es una propuesta buena, pues. Pero no debe quedar ahí. Necesitamos que haya seguimiento a eso. Necesitamos que se implemente bien. Que esté en el texto legal no sirve de nada si no se implementa bien. ¿Quién la va a implementar? ¿Quién la va a hacer cumplir? ¿Cómo la van a hacer cumplir? Tiene que haber un registro público de todas esas declaraciones para que todos tengamos acceso a esa información. Y luego, ¿cómo se van a proteger los datos personales de los funcionarios públicos? Porque también tienen derechos a la protección de sus datos personales. Todo eso todavía está por verse. Pero la propuesta es buena, sin duda. Nosotros como instituto tenemos pocas herramientas para nosotros involucrarnos en el proceso electoral. A quien le corresponde eso es al Instituto Nacional Electoral. Al Instituto de Transparencia nos corresponde vigilar a los funcionarios públicos, no a los candidatos. Entonces, hay que cuidar ese aspecto. Nuestras funciones están delimitadas en la ley. Nosotros como funcionarios públicos no podemos hacer nada que no esté expresamente en la ley. Nosotros no tenemos funciones en las campañas políticas. Tenemos funciones con la nueva ley de exigirles a los partidos políticos, rendición de cuentas. Pero no los candidatos. Entonces, a los partidos políticos les podemos exigir rendición de cuentas con la nueva ley, como le vamos a poder exigir a los sindicatos, sobre todo los sindicatos que manejan recursos públicos, y algunos de los sindicatos empresariales, también no nomás patronales. Así que, bueno, en ese sentido estamos aumentando los sujetos obligados, pero también tenemos que ir aumentando el empoderamiento de la sociedad en esa misma medida, porque es la sociedad al final de cuentas la que va a exigir la razón, es la que va a querer la información y que le rindan cuenta a los funcionarios. Pero repito, en materia de campañas electorales no podemos, la sociedad es la que tiene que exigirle a cada candidato, a ver, tu declaración patrimonial, tu declaración de derechos. Ahí es función de la sociedad. Nada más como una réplica, y esto lo voy a permitir por ser coordinador. Yo quiero proponerles al grupo que dentro de nuestra página, 3 de 3, sea una insistencia cada que uno de los candidatos se presente aquí adentro porque va a ser ya dentro de poco lo que acostumbradamente cada periodo de elecciones se hace, donde varios candidatos pasan por nuestro grupo, y pedirles que se exija que esa prueba se cumpla, y de no hacerlo, exhibirlos públicamente. Exacto. Eso creo que es una parte como ciudadanos, como foro de expresión, que debemos de manejar.
a hacer la entrega de un reconocimiento. El Grupo Madrugadores de Mexicali, Foro de Expresión Ciudadana, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Enríquez Porte White Nuevo, consejero ciudadano, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, por su valiosa participación en el desayuno del Grupo Madrugadores, exponiendo el tema Retos y Desafíos de la Transparencia. A 8 de febrero de 2016, firman el coordinador licenciado Jaime Félix Cabaña Osuna y el secretario José Fernando Miranda, mi compadre. Muchas gracias. Félix. Muchas gracias. Foto, por favor, del recuerdo, a favor de pasar al frente, más altos adelante. A través de 50 pesos por rifa. no, de hecho, Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Consejero, ahorita detallaba sobre las condiciones de transparencia que tiene el Ayuntamiento de Mexicali. Señala que pues en los últimos años ha ido a la baja. ¿Por qué es esto? Pues realmente porque no le ha puesto la atención suficiente. Yo creo que no es más que ahí en ese caso la voluntad política. Cuando tenemos un funcionario que tiene voluntad política para que la transparencia funcione, va a funcionar. Y creo que en este caso ha habido falta de voluntad política. ¿Por parte de quién? Pues por el presidente municipal y por el cabildo. Yo creo que el cabildo en general, no creo que sea solamente el presidente municipal, creo que el cabildo en general no le ha puesto la suficiente atención a su unidad de transparencia, porque tienen una unidad de transparencia y esa unidad de transparencia está funcionando muy mal. ¿Cumplen con la información de oficio? La información de oficio, la que deben de poner. La funcional de oficio, principalmente la información de oficio, y también en algunas cosas, en los recursos de revisión que se interponen en contra del ayuntamiento, vienen precisamente por un déficit en el cumplimiento de sus obligaciones de oficio. O sea que no toda la información de oficio está publicada. Pues no es que no sé cuál sea toda, porque la verdad yo no estoy adentro, cuál sea toda, pero las personas que acceden al ayuntamiento solicitando información encuentran muchos problemas para obtenerla. Licenciado, por otro lado, preguntarle, este fin de semana se dio una noticia, los magistrados de la Suprema Corte aquí local se dan una pensión vitalicia, se van a ir hasta que estén vivos con una pensión. ¿Cómo ve esta decisión? ¿Fue falta de transparencia? Porque no se avisó nada, simple y sencillamente, unilateralmente ellos hicieron eso. ¿Tendrían que haber avisado o manejar de otro tema para que sea transparente este tema, sobre todo porque es un tema de recursos? Pues ahí la opinión me la reservo porque no conozco a detalle del asunto. Lo acabo de leer y no tengo la suficiente información para hacer una valoración de cómo fue el procedimiento. Pero creo que todos los actos de toda autoridad deben ser transparentes, definitivamente. Ahora, ya fue transparente desde el momento que ya tuvimos los medios. Ahora hay que darle mayor seguimiento. Yo creo que el ciudadano que quiere saber más, pues debe solicitar la información que requiere sobre ese procedimiento que ellos siguieron para la asignación de esos recursos de jubilación. Yo creo que esa es la vía, ¿no? ¿Son adecuadas las pensiones vitalicias, señor? En algunos estados sí. Baja California era uno de los estados que no lo tenía. Jalisco tiene. Creo que bastantes estados tienen un haber de retiro que se llama para los magistrados. No lo podemos ver ni positivo ni negativo. Tenemos que verlo con bastante objetividad. Se necesitan a veces renovar los cuadros del Poder Judicial. Este es un medio para que entre nueva sangre. Es decir, los magistrados que están ahí son magistrados que son inamovibles. Entonces, para que puedan moverse, pues hay que estimularlos para que se vayan, ¿no? No se van a ir sin alguna compensación. Y en el caso del Instituto Estatal Electoral, no conozco el caso del Instituto Estatal. Que se aumentaron más casi el doble el sueldo. Pues ahí quien rige las funciones es realmente el Congreso del Estado,
que les dio el presupuesto y que ellos son los que tienen que oficialmente supervisar si ese aumento de sueldo es justificado. ¿Ustedes como instituto tienen facultades suficientes para sancionar a aquellos gobiernos o dependencias paraestatales que no cumplan con la transparencia en Baja California? Actualmente no. Con la ley actual no. Lo más que podemos pedir, en el caso de que un funcionario sea incumplido en el tema de la transparencia, es exigirle al órgano interno, al contralor interno, que aplique un procedimiento administrativo sancionador, pero va a quedar, a final de cuentas, en manos de ellos mismos sancionarse. Es decir, el instituto en sí mismo no tiene una facultad de sancionar directamente. Pero con la nueva ley, la que debe salir para antes de mayo, ahí sí vamos a tener sanciones. Van a ser multas y algunas multas bastante elevadas. ¿Algún ejemplo? Pues ahorita no recuerdo, pero puede llegar hasta cientos de miles de pesos. ¿Ha habido sanción alguna por parte de los órganos de control interno? ¿A algún funcionario público? Sí lo ha sabido, no lo que quisiéramos, pero sí lo ha sabido. Sí hay algunos órganos internos que sí han respondido a abrir procedimientos administrativos a los funcionarios que son omisos o que son incumplidos en la materia de transparencia. Sí lo ha sabido. En el Senado en particular, en el gobierno del Estado también, en los otros ayuntamientos muy escasamente. ¿En Mexicali? Ninguno. Que yo conozca, no. ¿Qué piensa no merece la cantidad de presupuesto que tiene el INAI en comparación al instituto a nivel local? Mencionas que hay un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Pues ya lo mencioné al principio, ¿no? Imagínense usted, el INAI tiene 1.000 millones de pesos. Todos los órganos garantes, todos los institutos de transparencia del país, incluyendo el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en conjunto no suman esa cantidad. Hay una desproporción entre la cabeza, que supuestamente, y todos los órganos que van a instrumentar eso. Entonces sí, hay una desproporción, hay un desequilibrio, hay una falta de armonía que tenemos que buscarla también en ese campo, en el campo económico. Comparado con los demás municipios, ¿en qué lugar estaría Mexicali en transparencia? Yo creo que está en el último lugar. Sí. Y hablando de Baja California, comparado con los demás estados, pues no, andamos en cuando menos la evaluación, la última evaluación del CIDE, andamos como en el 7º lugar. El Instituto de Transparencia anda en el lugar 25 de los institutos de transparencia a nivel nacional. Y en el presupuesto andamos en el número 28 en materia presupuestal. Entonces ya sabrán por qué andamos en el número 25, en una relación directa con estamos en el número 28 a nivel de presupuesto. A nivel general, ¿cuánto es el índice de respuesta que han tenido cuando ustedes meten observaciones o que solicitan información? Yo diría que andan en un 70%. ¿Y en tiempo? Ahí andamos un poquito fallos, pero todavía no estamos en una crisis en cuanto a tiempo. Creo que todavía está manejable. Cuando el municipio decide reservar información de algún hecho, ustedes con la nueva ley que viene a partir de mayo, o pueden ser gestores con el Instituto Nacional para que se pueda dar información acerca de esos casos reservados, o puede ser algún... En primer lugar, no somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que calificar si la reserva es legal o no. Porque para que alguna autoridad que reserve información tiene que haber un acuerdo previo que esa información es reservada. No se puede... La obra pública de Mexicali. Decir, no te la doy porque está reservada. A ver, ¿por qué está reservada? Me deberías haber dicho antes que estaba reservada. ¿A dónde está el acuerdo de reserva? Entonces, nosotros vigilamos mucho esos acuerdos de reserva que se dan sobre la marcha y los anulamos. Decimos que tiene que dar la autoridad la información. ¿Y el caso de la obra pública de Mexicali está en esto? Sí, está en eso también. La obra pública es parte del derecho al acceso a la información. Sí, pero la reserva que hizo el presidente municipal. Si hay un acuerdo de reserva por parte de él y ese acuerdo de reserva no está dentro de los marcos de la ley, no procede. Y la reserva tiene que tener un elemento de confidencialidad, de seguridad
o porque hay una protección de datos personales. Son 3 elementos que la ley permite la reserva. Presidente, ¿cuáles son las instituciones dentro del Estado que tienen más rezago en transparencia? ¿Cuáles son los qué? Las instituciones dentro del Estado. Bueno, mire, es que, acuérdense, por ejemplo, el gobierno del Estado tiene muchas instituciones, por lo tanto es el que más tiene, porque son muchas dependencias. Y cada una de esas dependencias es un sujeto obligado. Por lo tanto, son los que más tienen recursos de revisión, pero no necesariamente son los que más o los que menos incumplen, ¿no? Son los que más tienen solicitudes de información porque son más números. El Poder Judicial tiene pocos, porque la mayoría de la gente no solicita información al Poder Judicial porque son temas muy técnicos. Solamente los abogados son los que les interesa la información. Y el Poder Legislativo, pues tiene muy pocos. El Poder Ejecutivo es el que tiene más solicitudes.